12 del mediodía, 39 minutos en Caracas. NTN 24 con los protagonistas de la noticia. Establecemos contacto directo con Nizar El Faqih, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y quien lleva el caso de la periodista detenida Francesca Comisari. Señor El Faqih, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta emisión del informativo de NTN 24. Bienvenido para toda nuestra teleaudiencia en el continente americano. Buenas tardes, Ronald. Queremos primero que todo conocer cuál es el estado de esta reportera italiana, dónde se encuentra y cómo fue detenida. Ok, le informo cómo fue detenida en la noche de ayer mientras se encontraba una manifestación en la Plaza Altamira, como ya ustedes bien han descrito, en la ciudad de Caracas. Fue aprehendida por la Guardia Nacional, quienes además de aprender a la ciudadana Francesca Comisari, de nacionalidad italiana, quien se desempeña como periodista, detuvieron además a 49 personas más, para sumar un total de 50 personas. 41 de ellas se encuentran recluidas en el Fuerte Tiuna, que es un fuerte militar ubicado en el área metropolitana de Caracas, y las restantes 9 se encuentran en una policía municipal del área metropolitana de Caracas, donde fueron aprehendidas. Francesca Comisari, el caso particular de ella, pues tuve la oportunidad de forma personal la noche de ayer de acceder a ella, poder conversar con ella, verificar cómo se encontraba físicamente, y bueno, puedo comentarles que en efecto Francesca Comisari denuncia no solamente la aprehensión absolutamente ilegal, porque es absolutamente ilegal que una persona que se encuentra desempeñando su labor de periodista sea aprehendida por ello. Eso no tiene absolutamente ningún sentido, a menos no lo tiene un Estado de Derecho. Y además de eso, bueno, además de la aprehensión irregular e ilegal que la propia Francesca sufrió, me comentó que la despojaron de sus equipos de trabajo, fundamentalmente de su cámara, a través de la cual ella realiza pues los reportajes que realiza para la prensa internacional, la prensa nacional en la que ella presta su servicio. Abogado, sí. También fue maltratada. ¿Nos puede indicar usted si esta detención, cómo se llevó a cabo? ¿Cuál es el estado físico de ella, el estado de salud? Le comento, físicamente se veía bien, no marcaba en su rostro ni en sus manos marcas de agresiones fuertes, pero les reitero que no sabemos con detalle digamos, la magnitud de las agresiones que pudo haber sufrido en otras partes del cuerpo, hasta tanto ella no pueda ser objeto de un examen médico y hasta tanto no salga del centro de reclusión, porque una de las cosas que hemos denunciado, Ronald, y que ocurrió también la noche de ayer, la madrugada de hoy, en la que estuve yo presente, entrevistándome con ella, es que no nos permiten conversar como abogados con nuestros defendidos de forma privada. Y cuando una persona se encuentra aprehendida y está siendo agredida por las personas que las tienen detenidas, no pueden denunciar tales hechos frente a sus propios agresores. Por eso es fundamental que dentro del marco del derecho a la defensa se les permita a los defendidos hablar en privado con sus abogados, cuestión que no se está permitiendo. Eso lo hemos venido denunciando desde el 14 de febrero, desde el 12 de febrero, cuando empezaron todas las detenciones en esta oleada de protestas que se está viendo en Venezuela. Nos habla usted... Esta comisaria no se ha eximido de esa violación absurda del derecho a la defensa. Claro, tal y como ha sucedido también con cientos de personas que han decidido manifestarse contra las políticas de Nicolás Maduro. Nos habla usted de un grupo de 50 personas, pero se hace referencia a un número determinado de 8 extranjeros, entre los que también habría otros comunicadores. ¿Tiene usted información a qué medios pertenecerían o a qué nacionalidades hacen parte estas personas? Sí, le comento, no tengo la información de que existiesen otros periodistas dentro del grupo, además de Francesca Comisari. Hasta ahora no podemos verificar esa información. La única periodista que tenemos extranjera es Francesca Comisari. No tenemos tampoco información verificada de periodistas nacionales. De extranjeros tengo otra persona que es de nacionalidad portuguesa, y les comento a tu audiencia para que entiendan la irregularidad que estamos viviendo en estos momentos en Venezuela. Es otra persona que es de nacionalidad portuguesa, que no tiene doble nacionalidad, no tiene nacionalidad venezolana, es una persona mayor de 50 años de edad que se encontraba trasladándose a su hogar, a su domicilio, en el momento en que fue aprehendido. Ni siquiera habla bien el español, y cuando pude tener la oportunidad de acceder a él el día de ayer, ni siquiera entendía en la situación en la que se encontraba, y ni siquiera entendía las razones por las cuales fueron aprehendidos. Esto muestra la situación absolutamente irregular que está ocurriendo en estos momentos. Están aprehendiendo a grupos de personas que no están cometiendo ningún delito, mucho menos en ninguna flagrancia, que es lo que legitimaría que las fuerzas de orden público detengan, aprendan a personas.
Es el caso de Francesca Comisari, es el caso del ciudadano portugués y es el caso de muchas de las personas que han sido aprendidas durante todos estos días. Es que han sido aprendidas sin que se compruebe que están cometiendo una violación de la legislación venezolana, de modo que las detenciones son absolutamente arbitrarias en la mayoría de los casos. Claro Más que sí. allá de que el día de hoy, cuando esperemos que sea la audiencia, porque esa es otra de las denuncias que tengo que decir a ti, a la audiencia, que Claro. es que los abogados no tenemos conocimiento de a qué hora y en qué momento van a ser presentadas las personas en tribunales. Esto es un juego de abogados espías, porque tenemos que estar, digamos, monitoreando la situación en los centros de detención y en los tribunales para adivinar o predecir cuándo es que van a trasladar a la gente para poderles brindar asistencia jurídica. Difícil situación y hace parte de las irregularidades que ha denunciado usted desde el momento de la detención, pero ¿ha logrado usted comunicación con el gobierno italiano, con alguna autoridad italiana para hacerse responsable y desde luego defender los intereses de esta reportera? Sí, particularmente desde el Centro de Derechos Humanos nos hemos comunicado con la cónsul de Italia. Ella se encuentra en permanente contacto con nosotros, está haciendo las diligencias necesarias para poder, digamos, prestar la debida asistencia a esta ciudadana italiana, Francesca Comisari, ilegalmente aprendida. Y bueno, nada, estamos en permanente contacto y estamos tratando de sumar todas las colaboraciones posibles. También el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa está haciendo mucho eco de lo que está ocurriendo con los periodistas aprendidos, incluyendo con Francesca Comisari. Y bueno, lo que estábamos tratando era de evitar que permaneciera detenida, pero no hemos logrado que eso ocurra. Y la que tenemos confirmado hasta este momento es que Francesca Comisari, con el resto de los 49 detenidos, que suman 50, van a ser todos presentados extraoficialmente el día de hoy en los tribunales de control penal de la ciudad de Caracas. En ese sentido te comento, Ronald, que es muy importante también que la audiencia lo sepa, otra violación absurda de los derechos fundamentales, de los derechos humanos de estas personas. ¿Cómo es posible que se les acuse desde medios públicos del Estado que ella y otros periodistas están incursos en terrorismo internacional? Sí, claro. Yo me pregunto, y le pregunto a los funcionarios venezolanos, ¿cómo es que una persona cómo es que se pueden calificar unos delitos en los que ha estado incurso una persona si ni siquiera existe un acta policial en el expediente, si todavía no se ha desarrollado la audiencia de presentación, que es la única oportunidad en la cual el fiscal presenta la calificación de los supuestos ilegalidades en las que habría incurrido la persona detenida en flagrancia? ¿Cómo es que si eso no ha ocurrido, ya hay voceros del oficialismo saliendo por medio de comunicación oficial acusando a Francesca Comisari y a otros ciudadanos de que han incurrido en delitos de terrorismo internacional y otras calificaciones que no tienen absolutamente ningún asidero y no tienen absolutamente ningún elemento de convicción que los acompañe? Es una total irregularidad que se suma al conjunto de irregularidades que han venido ocurriendo en Venezuela. Es una irresponsabilidad. Así y es, lo abogado. denunciamos, que el Estado se estén haciendo este tipo de denuncias a través de los medios públicos. Es Nizar El Fakih, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, y queremos preguntarle justamente con lo que usted hacía referencia tras esas acusaciones de algunas autoridades venezolanas de señalarlos como inclusive personas disfrazadas que estarían cometiendo acciones de terrorismo en Venezuela. Lo ha dicho Conatel, lo han dicho diferentes autoridades públicas, sin una sola prueba para demostrarlo, abogado. Sí, bueno, por eso le reitero, la oportunidad para calificar los delitos en los que presuntamente han incurrido las personas que han sido aprehendidas en flagrancia es la audiencia de presentación. Si la audiencia de presentación de Francesca Comisari ni el resto de los 49 detenidos el día de ayer se ha dado, ¿cómo es que ya funcionarios públicos, cómo es que ya periodistas que hacen vida en medios públicos están reportando, están declarando que Francesca Comisari y otras personas van a ser, acusadas de unos delitos que ni siquiera han sido expuestas en audiencia de presentación? La única oportunidad procesal para que se califiquen los presuntos delitos en los que ha incurrido una persona es la audiencia de presentación, y quien tiene el monopolio de hacer esa calificación o esa precalificación es el Ministerio Público a través de la Fiscalía General de la República. El fiscal que designa la Fiscalía es quien va a determinar en la audiencia de hoy cuáles son los delitos en los que presuntamente habría incurrido Francesca Comisari y los demás ciudadanos que fueron aprehendidos, y luego de escuchar nuestra declaración como abogados defensores es que la juez va a determinar cuáles son los delitos que en definitiva se les van a calificar como delitos que presuntamente habrían cometido estas personas. Claro. De modo que no hay absolutamente ningún asidero y ninguna justificación más que una intimidación pública para que algunas personas, algunos voceros estén dando este tipo de declaraciones absolutamente irresponsables.
Declaraciones absolutamente irresponsables, sin pruebas, sin un asidero o con pruebas suficientes en la mano para demostrarlo, pero es como confuso lo que está sucediendo. Es una advertencia que hace el régimen de Nicolás Maduro al declarar a estas personas que están cometiendo ese terrorismo internacional, cuando es señalado el propio régimen de llevar a cabo y de cometer estos delitos contra personas inocentes, contra estudiantes, contra quienes deciden manifestarse de una manera pacífica y que como respuesta reciben esta represión por parte del régimen de Maduro. En todo caso, efectivamente, te comento que la sola exposición, que por los medios públicos se hagan este tipo de declaraciones de que unas personas estarían incursas en unos delitos que ni siquiera han sido calificados por la propia Fiscalía, lo que en todo caso demostraría es, además de la intimidación pública, es, digamos, la manipulación que tendrían otros agentes del Estado sobre el Poder Judicial y sobre los fiscales del Ministerio Público, que son autónomos, son en teoría poderes autónomos, de modo que cómo es que un periodista de un medio público, cómo es que un funcionario público ajeno al Ministerio Público, ajeno al Poder Judicial, puede determinar, sin que se haya desarrollado la audiencia, que unas personas van a ser acusadas de determinados delitos. Eso es lo que en todo caso demuestra, es que en Venezuela ahora, además de todas las irregularidades que estamos viviendo, de la criminalización de la protesta absurda que ha venido ocurriendo en Venezuela en estas últimas semanas, pues demuestra también la injerencia de otros poderes por sobre el Poder Judicial y la injerencia de otros poderes por sobre el trabajo que hacen los fiscales, que debe ser un trabajo independiente, autónomo, apegado a las leyes venezolanas y apegado a los elementos de convicción que deben constar en el expediente que hoy se presente en el Tribunal de Control Penal, en donde se va a presentar Francesca Comisari y los demás detenidos. De modo que lo que te demuestra esas declaraciones es otra irregularidad más, es otra carencia más de Estado de Derecho que estamos viviendo en estos momentos lamentablemente en Venezuela. Que sirva de todas formas este llamado, Ronald, y aprovecho la oportunidad del Centro de Derechos Humanos para hacerle llegar a los funcionarios públicos, para hacerle llegar al gobierno nacional, para hacerles el llamado también a la comunidad internacional que sumemos voces para que las detenciones arbitrarias se detengan. Es absurdo que en Venezuela personas que están protestando se les aprenda, porque más allá de que en la mayoría de los casos están siendo liberadas esas personas, ya se les está vulnerando en este instante su sagrado derecho a la libertad personal, porque el solo hecho de que Francesca Comisari y los otros 49 personas que han sido detenidas ayer estén aprendidos en este momento, estén incomunicados a sus familiares, estén privados de su libertad, más allá de que sean liberados en la audiencia de presentación, ya implica que se ha vulnerado su derecho a la libertad personal sin ningún tipo de justificación legal. Abogado, estaremos atentos al desarrollo de este caso cuando usted lo considere. Desde luego obtendremos comunicación con usted para estar atentos al desarrollo. ¿Cómo avanza todo este proceso judicial con el único objetivo de que estas personas se les respete sus principales derechos y desde luego sean dejadas en libertad en el menor tiempo posible? Gracias por acompañarnos en esta emisión del informativo de NTN 24. Muy amable por su tiempo.